Hola, vamos a ver 1 Corintios 1:18 que dice: me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Este capítulo, o esta parte está interesante, porque muchas veces queremos presentar un mensaje o muy elaborado o presentar a Cristo o nuestras creencias como con mucho rollo, pero tenemos que entender que el tema va más allá de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia. Y por más sabio o inteligente o más lógico que pretendamos presentar el mensaje de Cristo, nadie va a poder, no va a poder causar ningún efecto si el Espíritu no está en el mensaje. Si el Espíritu no es el que da el mensaje. Y veamos. 1 Corintios 1:18. Está hablando el apóstol Pablo y dice: me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Que Dios se hizo hombre, fue a esa cruz y murió. Murió por tu maldad y por mi maldad. Y murió para poder acercarse a ti. Eso, por más sabio que lo tratemos de presentar, si Cristo no se lo revela a la persona que lo está recibiendo, no le va a entrar y va a decir: no me hace sentido, o para mí no es, pero cuando Cristo le revela este mensaje a la persona y penetra su mensaje en su corazón y su mente, transforma ese mensaje a la persona y te transforma a ti y a mí. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Cuando Cristo me revela lo que ha hecho por mí y por ti en esa cruz, para mi vida eso se convierte en algo poderoso, en algo que digo: Dios, eres sabio, eres poderoso, eres inteligente, vas más allá de mi lógica. Pero para los que no, es decir, es irrelevante que Cristo haya muerto, no lo creo, o necesito pruebas, o necesito más lógica. Y ya cuando una persona está así, es muy difícil que el mensaje penetre. Pero cuando el Espíritu Santo lo revela, es poderoso y es poder. Entonces por eso dice: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Para los que no lo entienden es irrelevante, está loco. O sea, ¿eso qué?
En cambio, para los que salvan, ¿quién es el que salva? El Espíritu Santo. Para los que el Espíritu Santo se los revela, es decir, para ti y para mí que hemos entendido lo que significa la cruz en nuestra vida, este mensaje es el poder de Dios. ¿Y por qué lo está haciendo así Dios? Para que nadie se jacte, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Por más sabio, inteligente que lo trates de presentar, más estructurado, no hay forma que ese mensaje sea entregado si no está el Espíritu de Dios. Porque este mensaje es espiritual. Y Dios es el único que lo puede revelar y puede tener un impacto. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Y pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tú y yo, hasta que el mensaje no nos lo revele el Espíritu Santo, por más estructurado y sabio que esté, no va a penetrar. Pero cuando el mensaje nos lo revela Dios mismo, es el poder de Dios actuando en nuestra vida, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. O en otras palabras, ninguna religión, ningún mensaje poderoso tiene el poder para salvar. Ninguna. Pero el mensaje de la cruz, cuando es revelado por el Espíritu mismo, es poderoso en sí. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. ¿A qué está refiriendo con esto? Que en el duro corazón de las personas, los judíos se han inclinado a decir: no creo que Cristo sea Dios y que haya ido esa cruz y haya tomado el pecado, mi pecado. No creo que esto sea cierto. Necesito ver milagros para creerlo. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles, o sea, los no judíos y los gentiles buscan sabiduría. Necesito mi lógica, necesito que me haga clic. Por ahí no vas a encontrar la salvación de Cristo ni yo. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Cuál es el mensaje que está diciendo Pablo? El mensaje de salvación está diciendo: Cristo fue crucificado. Punto. Cuando Cristo te revele qué significa, y me revele qué significa que Cristo, que Dios mismo haya sido crucificado, y qué tiene que ver eso en mi vida, y cuando Cristo me lo revele y te lo revele, es el poder de Dios actuando. Y va a ser el poder. Va a suceder algo inexplicable. Va a decir: Dios, estoy entendiendo. No por mi sabiduría, ni por mi inteligencia, ni por mis conocimientos, ni por mi religión, ni por nada. Cuando tú me revelas qué significa que tú, Dios, hayas ido a esa cruz por mí, y cuando lo creo, que tú fuiste
a esa cruz por mí, eso tan sencillo, entre comillas, tiene un poder impresionante en mi vida. Un poder de hacerme una nueva persona, de pasarme a la muerte a la vida, de cambiar mi corazón, de cambiar mi mente, de cambiar mis pensamientos, de cambiar mis angustias, mis preocupaciones, un poder inexplicable que ni la sabiduría humana, ni los milagros se quedan relegados. Porque yo puedo decir, no, Dios, voy a creer hasta que no veo un milagro, o voy a creer hasta que no suceda esto. Pero el mensaje de la cruz y Cristo crucificado, cuando es revelado, y el Espíritu Santo me lo revela a mí y te lo revela a ti, es más poderoso que un milagro, es más poderoso que cualquier sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, punto. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cuando Cristo crucificado, cuando la cruz toma sentido en mi vida y Dios me revela de qué significa eso, puedo ver el poder de Cristo actuando en esa cruz. Puedo ver a Cristo, puedo ver que Cristo es el poder de Dios y que la sabiduría es Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Este mensaje de la cruz parecería una locura, pero esto es más sabio que cualquier sabiduría humana. Lo que sucedió en esa cruz es lo más sabio que alguien pudo haber planeado. No hay alguien humanamente que pudo haber planeado lo que iba a suceder en esa cruz. Y en cambio, la debilidad de Dios, ¿por qué está diciendo la debilidad de Dios? Porque Dios mismo en esa cruz se hizo débil e indefenso por ti y por mí. Y la debilidad de Dios en esa cruz, lo que sucedió, el punto más débil de Dios de hacerse hombre e ir a esa cruz y morir, que fue lo más débil. Eso fue lo más fuerte que la fuerza humana. No hay nada, por más sabiduría que le trates de entender, que le trates de echar, es inútil. Pero cuando veo el punto más débil de Dios en esa cruz, es lo más fuerte y humanamente que ha sucedido. Por eso nuestro mensaje tiene que ser Dios, que penetre lo que sucedió en esa cruz en mi vida y en tu vida. Porque entonces voy a ver tu debilidad actuando en esa cruz, pero voy a ver tu poder actuando en mi vida. Y entonces todo va a empezar a tener sentido y mi vida va a girar a través de lo que Cristo hizo en esa cruz. Yo estoy seguro y firme de lo que Cristo hizo en esa cruz, pero eso solamente tiene poder cuando Cristo mismo me lo revela y te lo revela. Si no, va a ser una locura. Si no, yo voy a tratar de decir, hasta que no vea un milagro, hasta que no suceda esto, hasta que no se arregle tal problema, hasta que no tal. Y entonces yo no te voy a creer. Pero cuando mi vida está en esa cruz y digo, Dios, te hiciste lo más débil posible en esa cruz. Para que yo me pudiera acercar a ti. En tu punto más débil,
es lo más hermoso que ha sucedido para mi vida. Porque en tu punto más débil, tú tomaste eso que me estorba en mi corazón, eso que me frustra en mi mente. Tomaste mis problemas, mis cargas, mis pecados, mi maldad en tu punto más débil. Pero eso que hiciste en tu punto más débil es lo más fuerte humanamente posible que has hecho. Es lo más increíble, lo más maravilloso que has hecho. Porque eso ahí, en lo que sucedió en esa cruz, le da sentido a mi vida ahorita, mañana, pasado mañana, en 5 años, en 10 años. Le da sentido a mi vida hace 10 años atrás. En tu punto más débil, tu punto más débil fue lo más increíble y lo más fuerte que pudiste haber hecho, porque tomaste eso que me preocupa, eso que me angustia, eso que es una carga para mí. En tu punto más débil, Dios, tomaste eso y me lo quitaste. Y eso es lo más sabio, que no lo puedo explicar, ni por más sabio que lo intente, humanamente no se puede explicar. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Fue una locura que en el punto más débil de Dios fue lo más hermoso que sucedió en mi vida y en tu vida. Porque en el punto más débil de Dios, cuando Dios hizo hombre y fue a esa cruz y estaba muriendo y derramando su sangre, en ese punto débil sucedió algo increíble para mi vida. En ese punto débil, Dios estaba siendo indefenso, estaba entregando su vida, pero a la vez era lo más sabio e increíble que me pudo haber sucedido, porque tomó ahí mis problemas, mis cargas, mis dudas, mi incertidumbre, mi impotencia de acercarme a Él. Lo tomó y derramó su vida por mí. Y entonces ahora todo tiene sentido y ahora me puedo acercar confiadamente y le puedo pedir perdón por mi maldad, le puedo entregar perdón por mi falta de sabiduría, le puedo pedir perdón por mis errores, le puedo pedir perdón por lo que estoy batallando. Y Él, en el punto más débil, fue el punto más fuerte para mí, porque es ahí en esa cruz, en lo que Él agarró, donde yo soy. Es lo más increíble que me pudo haber sucedido a ti y a mí ahorita. En el punto más débil de Dios es lo más maravilloso. Yo puedo estar de necio y decir, no, quiero milagros, quiero que suceda, y entonces cuando suceda creo. O puedo estar pidiendo, no, a ver, mi sabiduría, mi razonamiento, no tiene que suceder, y entonces creo. Es lo más tonto que está diciendo Dios, que yo ponga mi confianza ahí. Yo tengo que ver, y el mensaje, lo más increíble es, y cuando penetra y Cristo me lo revela, Cristo crucificado, y lo que significa eso para mi vida y para tu vida. Cuando Cristo crucificado, ¿qué significa eso para tu vida y tu vida? Y cuando el Espíritu Santo te lo revela, es lo más increíble y maravilloso. Y cuando Dios se hizo débil, es lo más grande y es el poder inmenso de Dios actuando en mi vida ahora, por lo que sucedió en esa cruz. Porque cuando Dios se hizo débil y estaba derramando su sangre, realmente estaba cargando mis problemas, mis cargas, mis dudas, mi angustia, mi falta de sabiduría, mi falta de inteligencia. Y me estaba dando una nueva oportunidad. Estaba cargando lo que yo no puedo, lo que tú no puedes. Pero eso es locura para los que no creen. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. No hay por más voluntad humana. Lo increíble lo que sucedió en esa cruz es lo más maravilloso que ha podido suceder en esa cruz. ¿Y cuál es el mensaje que predicamos? A Cristo crucificado. ¿Tengo que hacer un mensaje muy elaborado? No. Simplemente pedir que Dios le revele a las personas el mensaje crucificado, el Cristo crucificado, ¿qué significa eso para ti y para mí? Y que me revele a mí y a ti
una vez más qué significa que Cristo haya sido crucificado por ti y por mí. Y que no pida milagros ni señales, y entonces sabiduriamente cuando suceda, entonces voy a creer. No, que lo crea y entonces Dios va a hacer algo maravilloso para mí. En el punto más débil de Dios es lo más increíble que pudo haber sucedido. Y que Dios se revele y que mi vida esté en esa cruz y Cristo crucificado, y ahora Cristo fue crucificado pero resucitó, y ahora cuando yo creo, el poder de Dios viene y desciende el Espíritu Santo en mí y en ti, y es lo más increíble que puede suceder. Esto es espiritual. Por más planteado, conferencias, si Cristo no te lo revela, no me lo revela, no sucede nada. Y va a ser irrelevante. Pero cuando Cristo, el Espíritu Santo, me empieza a revelar lo que significa que Cristo crucificado, y lo que significa eso para mí, lo que significa que el punto más débil de Dios fue lo más sabio, fue lo más fuerte, lo más inteligente que Dios pudo haber hecho. Y lo que significa en esa cruz es lo más increíble que puede suceder en mi vida y en tu vida. Cristo, revélanos esto, por favor. No dejes que seamos duros y que empecemos, que esto no... Déjanos entender qué significa que tú hayas sido crucificado en esa cruz. Para mí, para ti, para nosotros. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? Que no por más sabiduría, inteligencia, milagros, todo. No, ¿qué significó eso, Señor? Que penetre en nuestro corazón. Que penetre en nuestra mente. Danos un nuevo entendimiento. No nos dejes solos. Muéstranos tu amor. Eso fue algo hermoso, lo más amoroso que pudiste haber hecho por nosotros. Morir en esa cruz. Agarrar mis cargas, mis problemas. Y déjame ver qué significa esto para mí. Ahorita, Dios. Para nosotros. Cambia nuestro corazón, nuestra mente. Llénanos de tu Espíritu Santo. Háblanos a cada uno de nosotros. Y déjanos vivir en esa cruz, lo que sucedió en esa cruz, y que nuestra vida esté en esa cruz y Cristo crucificado, porque ahí todo tiene sentido. Ahí tú tomas un poder impresionante que por más sabio, por más que podamos hacer, revélanos qué significa eso, Señor. Danos un nuevo entendimiento y danos un nuevo nacimiento en ti. Deja que tu Espíritu fluya en nosotros y muéstranos tu amor. Y que estemos en el lugar más seguro, en tu punto más débil, estamos en el lugar más seguro, Cristo. Gracias por Cristo, por ser crucificado en esa cruz. Y porque eso empieza a tener sentido en mi vida y en nuestra vida. Sigue actuando, ayúdanos a creer y estar firmes en ti, por favor. Te necesitamos, actúa en nuestras vidas, por favor. En tu nombre, Jesús, amén. Nos estamos viendo.